noches y bienvenidos a Desde las Cámaras, el único programa de la televisión que pone bajo la lupa lo que hacen los diputados, los senadores y los congresos locales. Néstor, buenas noches. Adriana, buenas noches. Y bueno, la verdad es que estuvo pero muy movida la semana legislativa. Ya se ratificó al secretario de Hacienda, Arturo Herrera, en el Pleno de la Cámara de Diputados. Pero hay otros temas, Adriana, sin duda que están pendientes. Muchos temas en este extraordinario, las leyes secundarias en materia educativa, Néstor, que sin estas leyes secundarias, sin la aprobación de estas leyes, que es como la hoja de ruta, como la hoja para implementar la ley de educación, es importante que se aprueben. También está la ley de extinción de dominio, que se discutirá en este extraordinario, la ley de austeridad republicana. Y la de cuidados paliativos, que es que si tú estás con una enfermedad crónica, tienes derecho, ya es un derecho universal, a tener cuidados paliativos para evitar dolores y para que tengas una muerte digna. Porque sí, ciertamente hay un tema muy importante en ese sentido que tiene que ver con el acceso a medicamentos controlados. Adriana, ¿pero qué te parece si vemos la entrevista que nos preparó para esta semana nuestro compañero Víctor Sánchez Baños? Y al regresar vamos a platicar con la diputada Celeste Asensio de Morena acerca de la Ley de Juventudes. Así que, Víctor. Más de 10 millones de ataques cibernéticos recibimos los mexicanos al año y va incrementándose. Por eso es importante establecer medidas tanto legislativas como penales para evitar que seamos víctimas de la suplantación de personalidad o bien de que nos roben nuestros ahorros de las cuentas bancarias. De esto vamos a platicar con la senadora Maribel Villegas del estado de Quintana Roo. Gracias. Pues primero que nada agradecerte la oportunidad. Efectivamente hemos recibido diversas quejas. Todos podemos ser susceptibles de un ataque cibernético, de una clonación de identidad, de un robo de identidad. Y en ese sentido, tu servidora con otro grupo de senadores presentamos un punto de acuerdo. De hecho, que ya se dictaminó en la comisión, en la tercera comisión de la permanente, en donde hacemos un exhorto respetuoso para que fortalezcan las medidas de seguridad, tanto la Comisión Nacional Bancaria, para darte puntualmente en qué sentido viene, la Comisión Nacional para la Protección y la Defensa de los Usuarios del Servicio Financiero, la Comisión Nacional Bancaria, para que fortalezcan las medidas de seguridad y pues obviamente tratar de evitar o erradicar ese robo de identidad que puede ser sujeto cualquier ciudadano mexicano que tiene un ahorro en cualquier tipo de banco para no especificar. Y también hacemos el llamado al Instituto Nacional de Transparencia también qué acciones legales estará implementando para evitar y en su caso sancionar este tipo de ilícitos y que también nosotros desde el Senado y por supuesto desde la Cámara de Diputados tendremos que hacer legislaciones mucho más rígidas y que se sancionen y que les demos también a la Comisión Nacional Bancaria las herramientas necesarias para evitar este tipo de actos ilícitos. Mira, creo que es un tema que va. Los fraudes cibernéticos es un tema que siempre va a la vanguardia, digámosle. Nosotros, México, todavía estamos en un proceso. Hay muchos mexicanos todavía no usan la banca la banca electrónica, están acostumbrados de ir directamente a una sucursal y esto ha aprovechado para que pues, los hackers que están dedicados ahora sí que de tiempo completo a tratar de delinquir y hackear aquellas cuentas de cualquier usuario o cualquier mexicano que tiene una cuenta y que hemos visto, por ejemplo, que incluso solicitan un crédito bancario cuando el propietario real, la persona, pues jamás solicitó este tipo de créditos y que se les da, en el momento que se les deposita este crédito, pues obviamente hacen las transferencias, ¿no? Hemos sabido de diversas instituciones, entonces el sentido de este punto de acuerdo es fortalecer la banca
y proteger a los usuarios, ¿no? Y es algo que tendremos que trabajar como integrante de la Comisión de Hacienda, como integrante ahorita de la tercera comisión de la permanente. Es un tema que ya estamos trabajando, es una preocupación de nuestro coordinador Ricardo Monreal, del presidente de la Comisión de Hacienda, el senador Alejandro Armenta. Y bueno, en ese sentido hay coincidencia de todos los grupos parlamentarios, pues obviamente acompañar este tema tan importante que nos preocupa y que cualquiera de nosotros podemos ser sujetos a este tipo o víctimas de este tipo de delitos. Nosotros hemos tenido mucha comunicación con con la banca, tanto con el Banco Nacional y con diversas instituciones bancarias, donde fortalecer los mecanismos. Por ejemplo, normalmente cuando se hace una solicitud de un crédito o se retira, te dice, te llega a tu correo, pero realmente no todo el mundo checa su correo todos los días, ¿no? Entonces, los mecanismos tienen que ser mucho más rígidos. A veces, por ejemplo, tú haces una compra arriba de, no sé, 30,000 pesos. El banco, si no hablas para una autorización, finalmente es en beneficio del usuario, ¿no? Entonces, creo que este tipo de mecanismos y candados tienen que ser necesarios. Hay mucha gente de buena fe que a mí me ha tocado, ¿no? Que abuelitos que no saben usar el cajero y que estás ahí y te dicen, oiga, aquí está mi NIP, me ayuda a sacar el recurso, ¿no? Hay gente inocente, pudieras decir. Incluso platicaba con la gente, con algunas instituciones bancarias donde nos llegan algún tipo de mensaje y uno en el momento de abrirlo, que según es una promoción, le das clic y pues de ahí te bajan toda la información. Entonces, creo que también los bancos tienen que hacer unas campañas mucho más intensas de concientizar a la ciudadanía, que no se dejen engañar, que en tema de promociones, tanto en los correos electrónicos, mensajes de texto, pues ahí puede ser uno sujeto de que te bajen toda tu información. Todos somos responsables de proteger nuestra identidad, tanto de ataques cibernéticos como de hackers. Es fundamental que tanto los bancos como las autoridades nos informen cuál es el mecanismo, cómo actúan estos delincuentes dentro de las redes, dentro de los teléfonos celulares o en las computadoras. Por eso, nosotros los mexicanos debemos estar informados y las autoridades, y en este caso los legisladores, establecer leyes cada día más severas contra aquellos que traten de violar nuestra intimidad, tanto en Internet como en las redes sociales. Gracias, Víctor. Y esta noche nos acompaña aquí en el estudio de Desde las Cámaras la diputada de Morena, Celeste Asensio. ¿Qué tal, diputada? Buenas noches. Hola, Adriana, Néstor, un saludo y muchas gracias por la invitación. Diputada, pues presides la Comisión de Juventudes y de Diversidad Sexual y están discutiendo una ley general de juventudes. Platícanos de qué se trata esta ley. Sí, bueno, pues valdría la pena comentar que la Ley General de Juventudes se ha intentado ya legislar en diferentes legislaturas, incluso tiene más de 14 intentos, pero no se ha logrado. Entonces tenemos que empezar primero por el hecho de que los jóvenes, constitucionalmente hablando, no somos sujetos de derecho y necesitamos hacer una reforma al artículo 4 constitucional y otro al 73 constitucional en la que los legisladores tengamos la facultad de legislar en materia juvenil. Partiendo de allí, estamos ahorita desarrollando una serie de foros, intentando descentralizar todo de la Ciudad de México y de Cámara de Diputados y nos estamos yendo a diferentes estados. Hasta ahorita hemos recorrido ya 9 de ellos, entre los que están San Luis Potosí, Zacatecas, Michoacán, Querétaro. También está, por ejemplo, nos falta ir también a Quintana Roo, nos falta ir a Coahuila. A Veracruz. A Veracruz ya fuimos. Soy de Veracruz. Sí, en Veracruz estuvimos justamente hace como 15 días. Entonces, sí, estamos trabajando mucho, fuimos a Sinaloa. Diputada, ¿cómo se define, cuál es la edad para definir juventudes y cuál sería la diferencia con la Ley General de niñas, niños y adolescentes?
Sí, mire, justamente una de las situaciones que tenemos es que, por ejemplo, la Convención Iberoamericana de Jóvenes nos marca una edad de 15 a 24 años como ser joven. Aquí en México, el Instituto Mexicano de la Juventud. Ya no soy joven. Yo sí entro dentro del ramo. El Instituto Mexicano, en su ley orgánica, menciona que joven en México es aquella persona de 12 a 29 años de edad. A 29. A 29, sí. Entonces, nosotros estamos intentando, bueno, entrará el tema del debate para ver cómo tenemos que definir el ser joven en México y en qué rango de edad. Pero hasta ahorita, la mayoría de las personas se han manifestado en que sí tenga que ser de 12 a 29 años de edad. ¿Cuál es la diferencia con la Ley General de Niños, Niñas y Adolescentes? Pues justamente que esta ley solamente protege a niños, niñas y adolescentes. Hasta 18 años. Hasta los 16, me parece, no, a los 17. Y justamente por eso a partir de los 18 ya marca otra pauta. Y nosotros estamos intentando, porque hay una edad que es de los 12 a los 18, que generalmente nadie atiende, que es justamente la de adolescentes, y por eso nosotros estamos pugnando porque sea de los 12 a los 29 y que los adolescentes ¿Qué tipo de puedan entrar atención se también. dará en esta ley? ¿Se les va a dar inclusión al deporte, a las tecnologías, a la educación, a la salud? ¿O cuáles serían los beneficios de esta ley? Y yo para agregaría esto, o sea, guarda una gran complejidad una construcción de una ley así a mis ojos, porque se cruza todo. Primero, se cruza el rango de edad de que, cómo defines de adolescente a joven, si los separas, si lo mantienes junto, cómo lo defines, primero en esta definición, y después, como dice Adriana, se cruza todo, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho al acceso a las tecnologías, el derecho al acceso a la información, el derecho al trabajo en muchos casos, los derechos sexuales. Entonces, a mí se me hace complejísimo, diputada. Pues pudiera considerarse que es un poco complejo. Sin embargo, justamente para esto estamos nosotros realizando los foros en diferentes estados. Justamente es en la voz de las juventudes mexicanas que han considerado que se tenga que incluir dentro de la Ley General de Juventudes, por ejemplo, el derecho a la educación sexual, el derecho a una salud más estable. Estamos pugnando también porque esta ley pueda asimismo ser como un eje transversal para que en todas las demás leyes se pueda también incluir el tema o se pueda tener la perspectiva de jóvenes que nosotros queremos, ¿no? Y va incluido también desde los derechos políticos, como las juventudes tenemos que participar más activamente dentro de nuestros institutos políticos para que se nos dé la oportunidad de no solamente ¿Incluye de votar. también la diversidad sexual? Porque la comisión es de juventudes y diversidad sexual. ¿Hay algún anexo o algún capítulo en donde se favorezca? Sería el... ¿Se les den derechos? Porque, por ejemplo, la población que se define y que decide llegar al estado de transgénero, en muchas ocasiones es una definición que tienen hasta antes de llegar a la mayoría de edad, pensando por el caso en el tema de los derechos sexuales. Claro. Sí, justamente estamos en este momento, hay una comisión técnica redactora en la que se está valorando qué catálogo de derechos se van a incluir dentro de esta ley. Allí se está pugnando porque puede entrar el capítulo o un artículo específico sobre los derechos sexuales. Y es allí donde entraría todo el tema de la diversidad sexual, de educación sexual, etcétera, ¿no? Identidad sexual. Identidad también. La educación sexual es primordial y sobre todo porque uno de los daños de las asignaturas que no se han logrado resolver en este país es los embarazos de adolescentes o de niñas menores que pues
constituyen una tragedia al final del día, Néstor, y es algo que atrasa a este país, y porque muchos son niños que sus papás casan cuando son menores de edad, o venden, o los intercambian. O además ahora estamos viendo también la parte precisamente de la educación sexual, diputada, que se vuelve muy importante porque estamos viendo una gran cantidad de embarazos juveniles y un incremento de, digamos, enfermedades de transmisión sexual debido a que no tenemos, digamos, la cultura de la protección sexual, el uso del preservativo y muchas de estas cosas. Pero es un tema gigantesco y creo que se nos acabó el tiempo, Adriana. Se nos acabó el tiempo, diputada Celeste Asensio. Muchas gracias por estar esta noche con nosotros aquí en el estudio Desde las Cámaras. Sin duda un tema al que le vamos a dar seguimiento a su discusión y aprobación. Y ahora vamos con nuestra experta en temas financieros, por supuesto con Alicia Salgado. Y al regreso de Alicia vamos a tener la entrevista con el diputado del Partido Encuentro Social, Ricardo de la Peña, quien nos platicará sobre sus leyes e iniciativas en materia de cultura. Hola, ¿cómo están, muchachos? Qué gusto de saludarles. Bueno, hoy el tema fundamental es que el 30 de junio pasado se entregó al Congreso de la Unión, a la Cámara de Diputados y específicamente a la Comisión de Presupuesto, la estructura programática del gasto público en atención a lo que establece el artículo 42, fracción 2 de la Ley de Presupuesto y Planeación Hacendaria. ¿Qué contiene esa estructura programática? Se oye chistoso, ¿verdad? Bueno, pues todos los programas y todos los rubros de gasto que va a llevar el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador en el presupuesto del 2019 y que deberá mantener a lo largo de los siguientes años en casi su totalidad. Podrá ajustar algunos programas que no funcionen o que sí. Lo que me llamó muchísimo la atención de la estructura es que sí contiene las claves programáticas, pero siguen manteniendo muy poca claridad, digamos, en la asignación específica de los programas, por ejemplo, no sé, de viejitos, de sembrar el campo con maderas preciosas y maderables, los temas de salud, etcétera. O sea, tienen 42 programas que han determinado como programas fundamentales del quehacer para incidir en la reducción de la pobreza y pues ninguno de ellos completo, así, con una estructura de programa, con objetivos a lograr, está definido en este documento que entregaron a la Cámara de Diputados. Me parece que volvimos con lo mismo, claves, pero no hay una definición clara de estos programas que finalmente tienen una característica muy clientelar. Y bueno, antes se quejaban de que todos los programas sociales eran clientelares, pero hoy parece que tenemos más de lo mismo, aunque claro, definidos por una nueva administración. En fin, esperemos que pronto encontremos exactamente con cada una de las claves programáticas y que eso lo haga la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, los objetivos a lograr en materia social, de salud, bienestar, reducción de la pobreza, alimentación, penetración, vamos, hasta deporte, ¿no? En fin, yo pongo este tema bajo la lupa desde las cámaras. Gracias, Alicia. Y tal como se los anunció Adriana hace unos momentos, pues está con nosotros aquí en el estudio el diputado Ricardo de la Peña del Partido Encuentro Social para hablarnos acerca de las 4 iniciativas, entre varias otras, que ha metido en materia cultural. Diputado, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Gracias, Néstor. Muy buenas noches. Pues sí, en este primer año legislativo hemos impulsado 21 iniciativas, de las cuales 3 en comisiones ya nos autorizaron. Pero en el ámbito cultural estamos impulsando 4 de la mano de diferentes instituciones. Hemos ido platicando con quienes les puede representar una ayuda, un empuje. Incluso próximamente haremos algunas reuniones con gentes del ámbito cultural. Y entre las iniciativas, en estas 4 iniciativas tenemos la que crea la Ley Federal de Mecenazgo Cultural. Y bueno, perdón, pero traigo mi acordeón porque si no, luego no me acuerdo de los números de los artículos, porque estamos modificando bastantes artículos. Mecenazgo cultural, ¿a qué nos referimos con mecenazgo? ¿A qué nos referimos? A que normalmente estamos acostumbrados a que el único que lleva el peso cultural de este país es el gobierno federal, los estados y los municipios, o sea, siempre desde el lado institucional.
y es muy difícil como iniciativa privada, como asociación y demás, poder entrar a apoyar a alguien en particular o a un proyecto. Entonces, la idea es que se pueda institucionalizar el apoyo financiero vía los 3 niveles de gobierno y con esto podamos tener un mayor alcance. ¿Qué significa esto? No vamos a dejar de lado no vamos a hacer que el gobierno federal y los estados y los municipios digan, pues ya nos lavamos las manos y háganse bolas. No, sino al contrario, que la iniciativa privada sume fuerzas y podamos construir un camino más ancho para la cultura. ¿Por qué? Porque estamos convencidos con mi trayectoria, con la experiencia que hemos desarrollado durante más de 35 años en el ámbito cultural en Tabasco y en la región sureste del país, estamos convencidos plenamente de que solo a través de la cultura y de reforzar los valores de identidad microrregionales, regionales y nacionales, vamos a poder no nada más sobrevivir como país, sino dar el siguiente paso. Entonces, esta ley federal de mecenazgo cultural va en ese sentido. Sumemos, no dividamos y echemos por la borda lo mucho que se ha construido, porque a lo largo de la historia de nuestro país tenemos procesos como el muralista, consecuencia de la revolución, el modernismo, el posmodernismo, y ahí tenemos la generación de los 60s y todo esto. Entonces, tenemos diferentes momentos históricos y culturales que la iniciativa privada ha participado de manera directa o indirecta. Está el Poliforum Siqueiros, que hasta la pintura se inventó por el Instituto Politécnico Nacional para poder cubrir estas enormes planchas de acero. Entonces, todo eso es cultura y tenemos que apoyar a que, como les decía, el camino sea mucho más ancho. A ver, diputado, yo te diría, vámonos muy rápido porque nos queda poquito tiempo. Okay. Y todavía quedan otras iniciativas. Porque hay otras iniciativas. Sí, claro. También tenemos la reforma, bueno, son 2, pero las voy a resumir en uno solo. 2 reformas al artículo 189 y una al 190. ¿Por qué? Porque buscamos, por un lado, la reforma al impuesto sobre la renta para el estímulo fiscal, ampliarlo a un 15%. Hoy la ley lo establece en 10%. Y esto para quienes inviertan en beneficio de los sectores vulnerables de la sociedad. Y la otra reforma es también sobre la ley del impuesto sobre la renta, pero ampliando el crédito fiscal hasta 15% en proyectos culturales. ¿Qué quiere decir esto? Que se le va a dar un mayor impulso a quienes incluyan en sus películas nacionales, ¿sí?, incluyan algún sector social vulnerable o apoyen financieramente algún proyecto de uno de los sectores vulnerables. Niños, tercera edad, madres solteras, grupos de discapacidad, entonces todo esto. Entonces, esa es la idea. Y la cuarta iniciativa que se adiciona al capítulo 8 y a los artículos 46, 47 y 48 de la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal, pues es la que tiene que ver justamente con lo que ha sido la violación directa a los derechos de los pueblos originarios. Lo que hemos visto, que los diferentes diseñadores norteamericanos y europeos llegan, copian y ellos son los que se llevan y no lo se les económico. cobra ninguna regalía, ni de origen, ni... Así es. Entonces, ¿qué estamos proponiendo? Un sillón de $28,000 que tiene motivos más aguas, por ejemplo. Por ejemplo. ¿Y qué estamos proponiendo? Que haya un comercio justo. ¿Por qué? Porque le estás robando, como decían muchos grupos originarios, le estás robando el espíritu, la esencia de su identidad. Es plagio. Y el que está, claro, y el que está haciendo comercio es otro. Entonces, cuando menos que haya una retribución justa a estas comunidades y un reconocimiento de su interés y de su valor. Y un pago justo por Muy bien. esas Sí, regalías. claro. Pues, diputado, la verdad es que súper interesantes y pertinentes estas iniciativas. Nos da gusto escuchar que hay estas iniciativas, pero bueno, se nos acabó el tiempo, Adrianita. Se nos acabó el tiempo. Gracias Pues por sí. estar con nosotros, diputado. Gracias a Bienvenido ustedes. a todo lo que sea al fomento, al comercio, a la cultura. Y estamos en la presidencia del Consejo Editorial de la Cámara de Diputados también, impulsando otros La proyectos. Muy bien, gracias por estar con nosotros, Néstor. Se acabó el tiempo, no dejen de vernos. Próximo jueves, 11:30 de la noche, en el único programa, Néstor, que pone bajo la lupa. El quehacer legislativo, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores y los congresos locales. Desde las cámaras, nos vemos el próximo jueves. Buenas noches.